Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un apunte general siguiendo la teoría mixta de gobierno. La política, desde sus orígenes, ha oscilado entre la concentración del poder y su dispersión. ¿Cómo se puede evitar que el gobierno derive en tiranía, anarquía o desgobierno? Una de las respuestas más influyentes a esta pregunta es la teoría mixta de gobierno, una propuesta que busca combinar elementos de diferentes formas de gobierno para crear un sistema más estable, justo y resistente a la corrupción del poder. Esa es la idea de esta teoría mixta de gobierno, que es una idea de mucho sentido común para el día de hoy, pero que en tiempos antiguos no estaba tan claro, eh, pero las mentes eclécticas de la política lo consideraban muchísimo. Así que hoy vamos a ir con este tema, sin más dilación, vamos allá. Bueno, vamos entonces. La teoría mixta de gobierno sostiene que la mejor forma de organización política es aquella que integra las virtudes de distintos regímenes, por ejemplo la monarquía, la aristocracia y la democracia, y los reúne en una sola estructura equilibrada. La idea central es que cada forma de gobierno por sí sola tiende a degenerar, ¿no es cierto? De la monarquía podemos ver que se pueda transformar en una tiranía, la aristocracia puede degenerar en oligarquía y la democracia en demagogia o anarquía. Al mezclar estos elementos, se busca que los poderes se controlen entre sí, evitando así su corrupción o exceso. Y esta visión anticipa el principio moderno que luego, después de mucho tiempo, se verá que es la separación de poderes. Vamos a ir viendo qué pensaba en la antigüedad cada pensador. Por ejemplo, Platón fue uno de los primeros en reflexionar sobre los peligros inherentes a las formas puras de gobierno. En su obra Las leyes, menos conocida que la República, pero más práctica en términos políticos, Platón abandona la idea utópica del gobierno de los filósofos para pensar en un sistema político más realista, y ahí sugiere una combinación entre el respeto a la ley, el gobierno de los mejores y ciertas formas de participación ciudadana. Aunque no formula una teoría mixta como tal, sí anticipa la idea de que ninguna forma de gobierno por sí sola es completamente fiable, es decir, que solamente esté la monarquía con todas sus características, la aristocracia con todas sus características y la democracia con todas sus características. O sea, las formas puras de gobierno realmente ya no eran recomendables para Platón, porque Platón decía, no, el régimen perfecto es el régimen de los filósofos. Es el régimen de los filósofos. Y claro, o sea, los filósofos son los más sabios, de una ciudad, por lo tanto, no, con los filósofos como gobernantes, nadie va a tener ningún problema. Claro, porque el filósofo rey es aquel que gracias a su conocimiento de las ideas, especialmente la idea del bien, porque ese es el fin último, está en mejor posición para gobernar la polis. No gobierna por ambición el filósofo, sino por deber, guiado por la razón y no por los deseos o intereses personales, porque el filósofo ya salió de la caverna, ¿no? Ya salió de la caverna de Platón, está observando el sol, que es la idea del bien, por lo tanto, está por sobre todos aquellos que se dejan guiar por el mundo sensible. Y aquí sucede algo muy interesante, porque Platón sugiere que las leyes no serían necesarias si se contara con un gobernante verdaderamente sabio y justo, es decir, el filósofo rey, porque éste actuaría siempre conforme al bien, es decir, sería una persona perfecta, ¿ya? Eso lo decía Platón en la República, y en contraposición tenemos las leyes, que es otra obra de Platón, donde ahí parece que cambió de opinión y afirma que la ley es superior incluso
al mejor de los hombres y que un Estado debe ser gobernado por leyes y no por voluntades personales, por muy sabias que sean estas, ¿ya? Se dice que Platón cambió de esta posición porque empezó a tener una visión más realista, empezó a envejecer Platón, ¿ya? Entonces, el reconocimiento de que los filósofos verdaderos son raros y que la corrupción del poder es un riesgo constante fue un cambio para que Platón dejara de pensar como pensaba en la República. Ujú. En fin, plantea Platón que el mejor régimen es una mezcla cuidadosamente diseñada de elementos monárquicos y democráticos, supervisados por un sistema legal fuerte. Ahí estamos con Platón. Y luego venimos con Aristóteles. Esta preocupación por el equilibrio se profundiza con Aristóteles, discípulo de Platón, como ya todos sabemos, quien en su política, su obra La Política, realiza una de las primeras clasificaciones sistemáticas de los regímenes políticos. Para Aristóteles existen tres formas justas de gobierno, que son la monarquía, gobierno de uno para el bien común, la aristocracia, la de unos pocos sabios, y la politeia, que es una forma de democracia moderada y legalista. Y a cada una de ellas le corresponde su versión corrupta, la tiranía a la monarquía, la oligarquía a la aristocracia y la demagogia a la democracia. Aristóteles no propone una teoría mixta en sentido estricto, pero sí defiende la politeia como una constitución equilibrada, donde se integran elementos de la oligarquía y la democracia. Y por lo tanto este régimen se basa en una clase media fuerte, capaz de evitar los extremos del poder, lo que constituye una forma primitiva de equilibrio institucional. De hecho, si leemos la política y vamos a ver eh, la estructura, los deberes del magistrado, los deberes del gobernante, etcétera. O sea, es como si él sugiriera que debería haber un equilibrio de poderes. Vamos entonces con la antigua Roma. Quien lleva la idea de mezcla política a un nivel más estructurado y teórico es Polibio. Polibio, que es un historiador griego del siglo II a.C. ¿Y por qué estamos hablando de la antigua Roma? Porque Polibio era mucho más observador de la antigua Roma que de cualquier otra nación, ¿ya? Y su gran aporte de Polibio, en este caso, es la formulación explícita de la teoría mixta en el contexto de su análisis del sistema republicano romano. En su obra Historias, Polibio sostiene que el éxito de Roma se debía a su capacidad para combinar tres formas de poder: el monárquico, representado por los cónsules, el aristocrático, por el Senado, y el democrático, por las asambleas del pueblo. Cada uno de estos elementos por separado tendería a degenerar. Sin embargo, al integrarse en una única constitución, se equilibran y corrigen mutuamente. Esta estructura, según él, permitía evitar el ciclo de decadencia política que había descrito con el concepto de anaciclosis, donde los regímenes giran en círculo, desde la monarquía hasta la tiranía, la oligarquía, la democracia y nuevamente el caos. Entonces, un modo para parar esta anaciclosis era justamente que el gobierno, o el régimen en este caso, tuviera estas características mixtas de gobierno, para que nadie, digamos en términos bien sencillos, bien rústicos, para que nadie se enoje. Vamos con Marco Tulio Cicerón. El pensamiento de Polibio influyó profundamente en Cicerón, orador y filósofo romano que adaptó estas ideas al contexto de la crisis de la República. Y en su obra De República, es decir, sobre la República, Cicerón idealiza un modelo constitucional que incorpora lo mejor de cada forma de gobierno, con el objetivo de alcanzar una justicia duradera y una república estable. Para él, el equilibrio entre las instituciones era la clave para preservar la libertad. Aunque su propuesta es más normativa que analítica, representa uno de los momentos cumbre del pensamiento republicano clásico y tuvo una gran influencia en el Renacimiento, en la política y en la filosofía moderna. Entonces la verdad es que Cicerón confirma de alguna manera lo que Polibio pensaba con respecto a la teoría mixta de gobierno. Y de la antigua Roma nos saltamos al Renacimiento,
con don Nicolás Maquiavelo. Ya en el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo retoma esta tradición en sus discursos sobre la primera década de Tito Livio. Aunque suele ser identificado con el autor de El Príncipe y el realismo político, en esta obra Maquiavelo muestra una fuerte preferencia por el modelo republicano, en lugar de ver el conflicto entre clases sociales como una amenaza, lo considera necesario para la libertad, y así la tensión entre los grandes, es decir, la aristocracia, y el pueblo, la democracia, no destruye la república, sino que le da vida. Y este enfoque no propone una mezcla armónica de poderes, sino una especie de equilibrio dinámico basado en la desconfianza mutua. Es una visión menos idealista, pero profundamente lúcida sobre la naturaleza del poder. Podemos ver entonces que Maquiavelo, de todas formas, ya en su obra sobre la primera década de Tito Livio, considera que la teoría mixta podría ser un elemento que en realidad potenciara una república y que la llevara a su estabilidad. Luego tenemos en el mismo Renacimiento a Jean Bodin. Sin embargo, no todos los pensadores compartieron el entusiasmo por los sistemas mixtos. Uno de los más destacados críticos fue Jean Bodin, jurista y filósofo político francés. Y en su obra Los 6 libros sobre la República, Bodin rechaza la idea de dividir o mezclar el poder soberano. Para él la soberanía debe ser indivisible y absoluta, pues un Estado necesita una autoridad clara y centralizada para mantener el orden. Critica la teoría mixta porque, según su visión, conduce a la confusión de competencias y a luchas internas que debilitan al Estado. Frente a los riesgos del conflicto institucional, entonces, Bodin propone una monarquía fuerte, una monarquía muy fuerte, es decir, estos son los antecedentes para el absolutismo más adelante, pero limitada por la ley divina y natural, es decir, limitada por la ley de Dios en ese aspecto. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Por qué es tan así Jean Bodin? ¿Por qué? Porque Bodin leyó a Polibio, por cierto, y a Maquiavelo, bueno, y a todos los anteriores que hemos señalado. Y su postura, ¿por qué es así? Porque tiene una preocupación Jean Bodin, y es una preocupación muy presente de la época, el temor al desgobierno y a las guerras civiles. En tiempos de inestabilidad religiosa, recordemos que Bodin vivió la guerra de las religiones, que fue el conflicto entre católicos y protestantes, ¿no es cierto?, los hugonotes, que terminó muy, muy, muy mal. La idea de un poder central parecía más segura que un equilibrio frágil entre fuerzas rivales. Y así Bodin representa una corriente importante dentro del pensamiento moderno que privilegia la unidad del poder sobre su fragmentación. ¿Y cuál de los gobiernos representa esta unidad? La monarquía, el gobierno de uno que es asesorado, por cierto, pero eso le daría más estabilidad al gobierno frente a otros poderes, y no solamente a los poderes que pueden estar de forma interna dentro del gobierno, sino que también de forma externa. Porque acuérdense que en el tiempo de Bodin todavía estaba esto de que la iglesia tenía una autoridad enorme, enorme. Y entre el poder de la iglesia, que es el poder espiritual, y el poder del Estado, que es un poder terrenal, ¿cuál es mejor? Es mejor el poder, obviamente, espiritual, no el terrenal. Por lo tanto, el Estado debería estar al servicio del poder espiritual. Es decir, el Estado es, en esta forma, subsidiario a la Iglesia. Y en ese sentido, el Estado siempre tiene que estar al servicio de la Iglesia. Por lo tanto, a Jean Bodin, que fue testigo de la guerra de religión, ¿no es cierto?, empezaba a señalar y a ser testigo de todas estas cosas y de que el poder espiritual no es tan estable finalmente, no es tan estable y en cierto sentido no es tan espiritual tampoco. Entonces, para que una nación no se cayera a pedazos y no cayera en estos conflictos religiosos, bueno, al Estado hay que darle poder. Al Estado hay que darle poder, hay que dar un equilibrio, ¿ya? Entonces, esta idea de que hay un poder espiritual y un poder terrenal se va diluyendo un poco en la obra de Bodin. La verdad es que
por mucho que haya un poder espiritual, el Estado también tiene que tener una fuerza, también tiene que tener un protagonismo y de alguna manera ser un tercero que tome decisiones muy importantes frente a los conflictos de particulares. Esto es una idea muy, 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 muy importante. El principio de heterocomposición, ya que es una forma de resolver conflictos, que vamos a ver mucho más adelante. Del Renacimiento nos saltamos a la modernidad. Thomas Hobbes. A esta crítica se suma ya en el siglo XVII Thomas Hobbes, autor del Leviatán. Hobbes parte de una visión profundamente pesimista del ser humano. En estado de naturaleza, los hombres viven una guerra de todos contra todos. Para evitar este caos es necesario que los individuos cedan sus derechos a un soberano absoluto que garantice el orden y la paz. Y este soberano puede ser una monarquía, una asamblea o cualquier forma de poder, siempre que sea uno solo e indivisible. Para Hobbes la teoría mixta es peligrosamente inestable porque la fragmentación del poder genera vacíos, conflictos y en última instancia guerra civil. Entonces en su visión el poder dividido es poder debilitado y el debilitamiento del poder significa la vuelta a la anarquía. Así Hobbes rechaza toda forma de equilibrio de poderes que limita al soberano y con ello también entonces la teoría mixta. O sea, Hobbes estaría muy de acuerdo con Baudin. Y finalmente tenemos a Montesquieu. Ya en el siglo XVIII, Montesquieu retoma la tradición de la teoría mixta y la transforma en su famosa doctrina de la separación de poderes, expuesta en El espíritu de las leyes. Inspirado por el modelo inglés, propone dividir el poder político en legislativo, ejecutivo y judicial, cada uno independiente y con capacidad para controlar a los otros. Aunque su lenguaje es diferente al de los griegos y romanos, el espíritu es el mismo: evitar la tiranía mediante el equilibrio institucional. Montesquieu se convirtió en una influencia directa sobre las constituciones modernas, especialmente la de Estados Unidos. Entonces, en conjunto estos pensadores muestran que la teoría mixta de gobierno ha sido una aspiración como un campo de debate. Algunos la vieron como la mejor manera de preservar la libertad mediante el equilibrio institucional y otros la consideraron una forma para el desgobierno o guerra civil. Lo que todos compartieron de un modo u otro fue una preocupación por cómo organizar el poder para evitar su abuso o disolución. Hoy, cuando muchos sistemas democráticos parecen desgastados, frágiles o capturados por intereses privados, este debate, muchachos, sigue vivo. La pregunta no es solo quién debe gobernar, sino cómo evitar que ese gobierno se convierta en un peligro para los demás. Por lo tanto, está esto de la teoría mixta de gobierno. Pero esto no tiene que significar necesariamente que se debilite el poder del soberano. El poder del soberano debe ser fuerte. O sea, un Estado debe ser fuerte, debe ser robusto. Para cuidar la integridad de la nación, del país, de todos sus ciudadanos, debe ser un Estado realmente capaz de hacer cosas grandes, ¿no? Capaz de hacer cosas grandes. Pero al mismo tiempo, todo ese poder no puede residir en una persona. Tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos para que a ninguno se le desborde el poder, por decirlo de alguna manera. Es un debate que todavía queda muy vivo, muchachos, y que es muy interesante, por cierto. Les dejo entonces en la descripción del video el grupo para entrar a la comunidad de WhatsApp y para que se enteren de las últimas novedades. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga su aporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son
Abstract Panicker, Ricardo, Jorge Ríos, Vicky Serra y Noecita, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo a todos. También saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welter, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welter. Un abrazo también. Y usted puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.